Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestro webinar mensual de EViews. Mi nombre es Ángel Cruz, soy el especialista certificado en EViews por parte de Multion Consulting. El día de hoy veremos modelos Arch y Garch con EViews. Nuestra agenda del día de hoy veremos en un principio algunas características de nuestro programa EViews para aquellos que no lo conocen o están adentrándose en este software. Después pasaremos a una breve introducción sobre el tema del día de hoy. Después una breve revisión sobre los modelos Arch y Garch y pasaremos después a una aplicación en EViews. Al final veremos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Econometric Views o EViews es un programa desarrollado para el análisis estadístico de todo tipo de datos, principalmente series de tiempo. El paquete combina una interfaz gráfica intuitiva y un poderoso lenguaje de programación. EViews 10 lo tenemos en 3 presentaciones. EViews 10 para Windows, donde podemos estimar, predecir, hacer análisis estadístico, gráfico, gestionar datos y simulaciones, todo en esta interfaz gráfica de gran alcance y orientada a objetos. EViews 10 Enterprise Edition, una versión mejorada que soporta formatos de datos ODBC, entre otros formatos muy populares. Y por último, EViews 10 Student Version, tanto para Windows como Mac, que permite hacer el análisis con un máximo de 1500 observaciones por serie y con un máximo total de 15000 observaciones. El número máximo de objetos es de 60. Algunas características de EViews: el número máximo de observaciones por serie para una máquina de 32 bits alcanza hasta 4 millones por defecto, pero se puede incrementar hasta los 15 millones. Para una máquina de 64 bits llega a los 120 millones. El total de observaciones, esto es nuestro número de series por el número de observaciones de cada una de ellas, depende de nuestra memoria RAM, y el número máximo de objetos en nuestro work file va a depender también de nuestra memoria RAM. El número máximo de objetos por base de datos está limitado a 10 millones por objetos, a 64 GB o al espacio disponible en nuestro disco duro. Nosotros somos Multion Consulting, distribuidor autorizado de EViews en México. Si quieren alguna información sobre este paquete estadístico, alguna cotización, pueden escribirnos a info@multion.com. Entrando al tema que nos atañe el día de hoy, hemos visto en pasados webinars que en la mayoría de nuestros modelos tratamos de modelar justamente la media condicional de una variable y. Esto es, siempre queremos predecir el comportamiento promedio de esta variable. Por lo tanto, siempre trataremos de modelar esa media condicional. Cuando hablamos de media condicional, estamos hablando de la media vista en un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, también nos vamos a enfrentar a la posibilidad de que queremos modelar la volatilidad en una serie Y, en una serie de tiempo. Esto pasa con frecuencia en las series financieras. ¿Por qué queremos modelar el segundo momento, es decir, la volatilidad o varianza? Cuando nosotros modelamos con nuestros mínimos cuadrados ordinarios, queremos modelar el primer momento, es decir, la media. Cuando queremos modelar un segundo momento, vamos a querer modelar la volatilidad o la varianza, mejor dicho. Esto es importante para inversionistas, ya que es de vital importancia el riesgo de algunos activos financieros, así como del mercado. Asimismo, está mayormente interesados en la volatilidad actual, es decir, en la varianza condicional, que en el riesgo histórico. Cuando estamos hablando de riesgo histórico, de volatilidad histórica, nos referiremos a la varianza incondicional. Cuando queremos saber la varianza actual, la varianza del periodo más reciente, estamos hablando de la varianza condicional. Esta es la que vamos a modelar. ¿Qué logramos cuando nosotros modelamos esta volatilidad? Que nuestros intervalos de confianza en nuestros pronósticos sean más específicos. Cuando nosotros modelamos esta varianza, vamos a obtener intervalos de confianza más confiables, vamos a tener mayor especificación en estos intervalos y en estos pronósticos. Por lo tanto, también obtendremos estimadores eficientes, ya que manejaremos de forma correcta la heterocedasticidad de nuestros términos de error. Las series que muestran cambios de volatilidad pueden tener una varianza constante históricamente, pero presentará una varianza condicional cambiante a través del tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos asumir homocedasticidad en las series de tiempo que veamos con este comportamiento, así como que los términos de error
no se van a comportar de forma homocedástica, por lo tanto serán heterocedásticos. Normalmente veremos esta volatilidad o estos cambios de varianza agrupados en ciertos periodos de tiempo. En las gráficas que pueden observar en pantalla, por ejemplo, tenemos la volatilidad del retorno del índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, vista desde el 31 de diciembre de 1965 hasta el 22 de agosto de 2018. Podrán observar que hay picos muy altos de volatilidad, especialmente antes del inicio de la década de los 90 y posteriormente en el 2009, donde hay grandes picos. Por ejemplo, en la gráfica del lado derecho, en la volatilidad del retorno, vamos a observar que tendremos justamente visto entre 2008 y 2010 un gran pico de volatilidad referido a la gran crisis financiera de 2009, así como antes del 2012, en donde hubo grandes cambios también. ¿Qué vemos aquí? Vemos justamente ciertos clústeres o grupos de volatilidad donde esta volatilidad es mayor. Esta característica de estas series de tiempo hace posible que modelemos la varianza en estas series. Modelos Arch y Garch. Estos son modelos de heterocedisticidad condicional, autorregresiva y generalizada para el caso de los modelos Garch. Un modelo Arch en realidad es una especificación de un modelo Garch, ya que el modelo Garch es un tanto más general. Vamos a tener en estos modelos que vamos a poder describir el comportamiento tanto de la media como de la varianza. Si ven en pantalla, la media la vamos a modelar como la hemos estado haciendo desde que conocemos, por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios, donde van a depender la serie YT de variables exógenas determinadas por el XT multiplicado por un parámetro beta más un término de error epsilon t. Sin embargo, ahora vamos a modelar la varianza. Sigma al cuadrado para el tiempo t va a ser igual a un parámetro alfa más un parámetro gamma multiplicado por los términos arch. Estos son los términos de error elevados al cuadrado y justamente autorregresivos, es decir, de un periodo anterior, más un parámetro teta multiplicado por los términos Garch, es decir, la varianza observada en el periodo anterior. Por lo tanto, podremos decir que la varianza de este periodo va a estar conformada por un promedio ponderado, en donde vamos a tener un término de largo plazo constante, que es el alfa, más la varianza pronosticada del periodo pasado, que es sigma cuadrada del periodo pasado, y la información sobre la volatilidad observada en el periodo anterior, epsilon al cuadrado del periodo anterior. Esto es, en grandes rasgos, lo que debemos de saber de un modelo Arch y Garch, para después pasar a nuestra aplicación en eViews. Aquí tengo un workfile de eViews. ¿Qué tengo en este workfile? En NICE podremos observar los valores del índice compuesto de la Bolsa de Valores de Nueva York, visto desde el 31 de diciembre de 1965 hasta el 22 de agosto de 2018. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, vamos a ver la gráfica. Recordemos que nuestro análisis exploratorio siempre debe iniciar con gráficas. Vamos a ver que tenemos una tendencia a la alza, sin embargo tenemos grandes periodos de volatilidad. Debido a la frecuencia diaria de esta serie, observaremos que si tratamos de modelar con mínimos cuadrados ordinarios, tendremos una estimación bastante pobre. Y es en la década de los 80 donde estos modelos empiezan a realizar para que podamos justamente lidiar con esta volatilidad. Por ejemplo, en las gráficas que les mostraba en la presentación, lo que veíamos era el retorno
de este índice. ¿Cómo podemos ver el retorno de este índice? Simplemente le pedimos a Ibius que nos muestre la diferencia logarítmica del índice de precios. Y aquí vamos a obtener nuestros datos. Ahora bien, queremos ver también esta gráfica. Vamos a observar que estos son los retornos para el índice de la Bolsa de Nueva York. Vamos a ver que tenemos los grandes periodos de volatilidad se muestran en las grandes diferencias en los retornos. Si tenemos una media histórica, es decir, la varianza incondicional, veremos que es 0. Podríamos decir que esta es una serie estacionaria. Sin embargo, estos periodos de volatilidad hacen muy difícil el pronóstico para esta serie. Entonces es donde podemos ocupar los modelos Arch y Garch. Queremos observar también el llamado proxy de la volatilidad, y esto lo observamos simplemente con elevar al cuadrado estos retornos y los graficamos nuevamente. Y esta es la otra gráfica que les mostraba anteriormente, donde podremos ver la volatilidad en términos de valores positivos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que queremos modelar? Los retornos. Ya que podemos decir que es una serie que parece estacionaria, sin embargo es donde vamos a modelar estos procesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cerrar este grupo. Podemos ver aquí mismo también una gráfica sobre el comportamiento de nuestros datos, es decir, qué tipo de distribución tienen estos datos. Vamos a ver una distribución, un histograma, y vamos a observar que nuestros datos se reúnen en la media, que es 0, en todo el periodo. Sin embargo, si vamos recortando el periodo con esta opción que tiene Ibius de poder modificar la muestra, en la misma gráfica vamos a observar que estos periodos tienen básicamente el mismo comportamiento. Ahí, por ejemplo, estamos de 1998 al 2018 y aquí estamos desde los años 2000. Podríamos creer que esto es una normal, que nuestros datos se comportan de manera normal. Sin embargo, vamos a hacer algunas observaciones. En opciones de nuestro gráfico, en la parte donde dice distribución histograma, podrán observar que hay diferentes tipos para dibujar esta distribución. Sin embargo, vamos a ir a las opciones, el botón que tenemos al lado, y vamos a elegir añadir, add. Vamos a elegir aquí un histograma. Sin embargo, vamos a elegir una densidad teórica. Le damos OK. Y vamos a tener varias opciones, desde una normal, exponencial, logística, uniforme, hasta una TDStudent. Vamos a dibujar una normal de forma teórica. No le vamos a dar valores ni a la media ni a la varianza, simplemente le vamos a dar OK y aplicar. Vamos a observar que nos dibujó una normal. La normal parece comportarse de cierta manera casi igual que los datos observados de 1998 hasta el 2018. Sin embargo, vamos a hacer otra opción en donde vamos a dibujar nuevamente otra distribución teórica, y esta vez vamos a elegir una TDStudent. De igual manera, simplemente le damos OK, aplicar y OK. Vamos a ver que la TDStudent, que está en color verde, asemeja más un poco estos datos, pues nuestros datos rebasan un poco la línea normal. La TDStudent asemeja más. Si queremos ver la varianza incondicional a lo largo del tiempo, veremos que la TDStudent asemeja más. ¿Cómo podemos acabar de ver esto? Vamos a dibujar nuevamente una nueva distribución
Y ahora vamos a añadir una densidad tipo kernel. Este tipo de densidad es más teórica, no es tan teórica, es al contrario, es más empírica. Entonces vamos a darle OK, aplicar y OK. Y esto es lo que observamos. La distribución empírica tipo kernel asemeja muchísimo más a la distribución TD-Student que a una normal. Entonces veremos desde ahí que nuestros datos no se comportan de manera normal, se asemejan más a un tipo TD-Student. Esto debemos tenerlo en cuenta porque después vamos a ver cómo podemos aprovechar este conocimiento. Entonces, estos son los datos de nuestra serie. Si queremos podemos guardar esta gráfica. Vamos a decirle que nosotros la queremos cambiar cuando nosotros así lo decidamos. Vamos a darle gráfica 1. Y es de las distribuciones. La puedo cerrar sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo podemos modelar a través de modelos Arch y Garch? Vamos al menú principal, Quick, Estimate Equation. Vamos a tener nuestro cuadro de diálogo de estimación y en la parte donde dice método vamos a elegir Arch. Esta es la ventana de diálogo para modelar Arch y Garch. Necesitamos tres cosas para modelar este tipo de ecuaciones. Primero, saber cuál va a ser nuestra ecuación en la que vamos a tratar de simular el comportamiento de la media, es decir, como si fueran mínimos cuadrados ordinarios normalmente. Después, una ecuación para la varianza, que es la que va a modelar la varianza condicional. Y por último, la muestra, que es lo que queremos. Vamos a modelar la diferencia logarítmica de nuestro índice. En esta parte que está aquí, el modelo Arch, tenemos distintas opciones, que es la desviación estándar, la varianza y el logaritmo de la varianza. En este momento no vamos a elegir ninguna. Abajo vamos a ver la varianza y la especificación de la distribución. El modelo va a ser ArcGarch. Tenemos otras opciones de modelos, esos no los vamos a ver en este webinar. Y vamos a elegir el orden de los términos Arch y de los términos Garch. En este caso simplemente le vamos a dar 1, 1 para tener el modelo más parsimonioso. En restricciones no vamos a poner ninguna restricción. La distribución de nuestro error estándar vamos a decir que es normal. Vamos a dejar en este momento sin ponerle ninguna ecuación a la varianza. Olvidé poner el término de largo plazo en la ecuación de la media. Y vamos a simplemente hacerlo desde nuestra muestra de la que tenemos totalmente. Vamos a darle a aceptar. Nos dice que requiere una muestra continua. Entonces vamos a darle a partir de 1990. Y es ahí donde vamos a cambiarlo para que no nos genere después otras observaciones. Vamos a cambiar la muestra total. Vamos a decirle que queremos que sea a partir de 1990 hasta el último dato. Y aquí tenemos ya nuestros resultados. ¿Qué vamos a observar aquí? La primera parte nos va a decir nuestra variable dependiente, la diferencia logarítmica de nuestro indicador, el método que está usando, la muestra, la fecha, las observaciones incluidas, 7218. Este tipo de modelos se calculan a través de máxima verosimilitud, por lo cual nos reporta el número de hasta después de cuántas iteraciones converge. En este caso fue después de 25 iteraciones donde convergen nuestros coeficientes. Y aquí tenemos algunas otras observaciones como el parámetro de suavizamiento. Ya que esto se resuelve a través de máxima verosimilitud y métodos numéricos, necesita un parámetro de suavizamiento. En este caso, eView siempre opta por 0.7 y nos muestra la ecuación
Garch. Después vamos a ver en esta parte que estoy sombreando, esta es los resultados de nuestra ecuación para la media, en donde simplemente le pusimos que fuera en contra de la variable alfa, de la variable constante, que es significativa. Y abajo vamos a ver la ecuación de la varianza. En este caso tenemos nuestros términos arch, que son los residuales del periodo pasado elevados al cuadrado, y nuestro término garch, que es la varianza del periodo anterior. En este caso son estadísticamente significativos. Lo que observamos acá abajo es como si hiciéramos mínimos cuadrados ordinarios, ya que se refiere a la ecuación de la media. Por eso tenemos un r cuadrado negativo, ya que simplemente está regresionado a través del término constante. Y pues bueno, no podemos decir mucho sobre ese modelo, ya que simplemente lo regresionamos contra una constante. Aquí simplemente era para especificar y ver lo que pasaba con la ecuación de la varianza. Podemos guardar esta ecuación. Vamos a guardarla como ecuación 1. Ahora bien, vamos a calcular una nueva ecuación. Quick Estimate Equation Arch. Ahora bien, vamos a modelar la media a través de la diferencia logarítmica, una constante, y vamos a ponerle variables dummies a través del año, en el año 2008, debido a que es un año fuerte en donde se vive la crisis. Entonces es donde vimos que hay estos clústeres de volatilidad. Vamos a modelarlo nada más con esta dummy. Ahora sí vamos a ponerle en la ecuación de la varianza una nueva ecuación, en donde lo que ahora vamos a modelar no va a ser justamente nuestro índice, sino vamos a modelar una segunda variable, una variable exógena, que es el T-Note. Esto es la tasa de interés de rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Vamos a recordar que, pues bueno, este tipo de decisiones afectan al mercado. El elevar tasas de interés por parte del gobierno o disminuirlas siempre va a afectar la ganancia de los privados. Entonces vamos a modelarla en nuestra varianza, así como un término. También vamos a modelar aquí la dummy en el año 2008. Y vamos a anexarle también una dummy para los meses de diciembre, ya que hay cierto comportamiento estacional. Vamos a seguir eligiendo el arch y el garch de orden 1 sin restricciones, y vamos a seguir pensando que nuestros errores se comportan de manera normal. La muestra sigue tal y como la teníamos anteriormente. Le vamos a dar a aceptar. Me dice que hay logaritmos de números no positivos. Es decir, que vamos a observar, por ejemplo, el comportamiento de las notas de las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro. Vamos a ver aquí que tenemos un valor 0 para marzo de 2017. Vamos a quitar esa observación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a estimar esta ecuación como la teníamos anteriormente. Arch, la diferencia logarítmica del índice, y una variable dummy en el año 2008. Aquí vamos a la diferencia logarítmica de los bonos del tesoro con la dummy en el año 2008 y la dummy en los meses de diciembre. Y vamos a modificar la muestra. Vamos a hacerlo de 1990 hasta 2016. Si le quitamos esto, va a agarrar todos los meses, todos los valores que tenga de 2016, y damos a aceptar. Y ya lo calculó. Y aquí tenemos nuestros resultados. En la ecuación de la media vemos que la
La constante es significativa, la DUMI para el año 2008 también es significativa. Para la ecuación de la varianza vamos a ver que tenemos significancia en la constante sin que nosotros la especifiquemos. Ibius pone de facto una constante. El término arch es significativo, el garch también. También es significativo en la diferencia logarítmica de las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos. Significativa también en el año 2008. Sin embargo, los meses de diciembre no son significativos, entonces vamos a cambiarle simplemente esto para ver cómo queda nuestro modelo. Y aquí está nuestro modelo. Podríamos pensar que bueno, tenemos un buen modelo, sin embargo, ¿cómo lo vamos a verificar? Vamos a guardar primero esta ecuación. View. Vamos a la parte de diagnóstico de residuales y vamos a ver el correlograma con estadísticos Q. Vamos a observar que nuestros primeros periodos son no significativos, que es lo que buscamos, que así sean todos. Sin embargo, los demás son significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro modelo Garch aún no cumple o aún no satisface todos los requerimientos para que pueda ser un buen modelo, ya que en este gráfico, en este correlograma, buscamos que todas estas probabilidades sean no significativas. Entonces aún nos falta un poco. En esto que estamos viendo el comportamiento de la ecuación de la media, es decir que necesitamos enriquecer el comportamiento de esta ecuación. Ahora, si vamos a diagnóstico de residuales, de los residuales al cuadrado, vamos a observar un comportamiento similar, en donde tenemos que el primero vemos que es no significativo, los siguientes son significativos, hasta el noveno rezago, y de ahí empiezan a ser no significativos. En lo que estamos observando en este correlograma es el comportamiento de la ecuación de la varianza. Vemos que nos falta un poco de especificación para lograr que estos primeros rezagos sean no significativos. Hasta el noveno, habíamos dicho. Entonces nos falta un poco de especificación en la ecuación de la varianza. Vamos a ver también nuestros residuales, el histograma. Podemos observar en esta prueba Jarque-Vera que según la probabilidad de 0.00 rechazamos que haya normalidad en estos residuales, por lo cual nuestros errores no se comportan de manera normal. Y bueno, entonces ya vimos que necesitamos enriquecer tanto los términos arch como los garch. Sin embargo, ¿cómo podemos hacerlo de manera o verlo de manera estadística puntual? Vamos a hacer una prueba arch LM test. Y aquí le vamos a especificar al menos 6 rezagos. Le vamos a dar OK. Y aquí observamos la hipótesis nula es que los términos arch son los suficientes. Y lo que vamos a observar son estas probabilidades. Podemos decir que estamos en el límite, es decir, que a una significancia del 5% podemos rechazar la hipótesis nula de que no necesitamos más términos arch, por lo tanto vamos a necesitar de enriquecer un poco más este modelo. Cuando estos p-values son mayores a 0.05, podemos decir que no necesitamos más términos arch. Por eso decimos que estamos en este punto en el límite, entonces necesitamos enriquecer un poco más este modelo. Por último, si quieren, por ejemplo, ver la gráfica de los residuales, los valores observados y los valores estimados, vamos a observar justamente esta misma gráfica que vemos en los mínimos cuadrados ordinarios, en donde vemos que nuestros valores estimados son la línea verde que tenemos aquí. Entonces nos falta bastante por qué modelar este índice. Entonces sabemos que necesitamos más términos arch y garch. Entonces vamos a modelar nuevamente este comportamiento arch. Vamos a, por ejemplo, a modelar nos falta un poco para modelar la ecuación de la media. Vamos a modelar entonces
la diferencia logarítmica de nuestro indicador a través de las variables que ya habíamos visto, la constante, la dummy en el año 2008, y vamos a modelarlo a través también de la diferencia logarítmica de estas tasas de interés. Entonces, en la ecuación de la varianza vamos a hacer lo mismo, lo que ya teníamos anteriormente. Ya habíamos visto que era bueno, le faltaba un poco más. Entonces vamos a modelarlo. Ahí lo tenemos. Habíamos visto que, por ejemplo, ya en la variable dummy con los valores 1 en cada mes de diciembre no funcionaba. Vamos a modificar los términos arch y garch. Vamos a darle 2 a cada uno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a decirle que nuestros errores no se comportan de manera normal, sino que se comportan como una T de student, ya que según lo que vimos anteriormente, se comportan más como una T de student. Vamos a darle a la muestra también, 2016. Entonces vamos a darle a aceptar. Y esta es nuestra ecuación. Que observamos en la ecuación de la media, si metemos la diferencia logarítmica de la tasa de interés, no es significativa, y vuelve también la variable dummy del año 2008, la vuelve no significativa. Sin embargo, vemos que nuestros términos arch y garch son todos significativos al 5%. La diferencia logarítmica de las tasas de interés no es significativa y la variable dummy es significativa al 10%. También nos reporta aquí IBIUS tanto el valor del coeficiente de los grados de libertad de una distribución T de student, en donde estos son significativos, y este valor pequeño lo que nos indica es que sí hay una gran diferencia entre la distribución de los errores T de student entre la distribución de los errores como si fueran una normal. Esto es lo que nos dice este apartado que tenemos hasta abajo. Entonces vemos que si quitamos la diferencia logarítmica de la tasa de interés para tratar de mejorar la ecuación de la media, vamos a tener esta significancia. Entonces vamos a ver que nuestra dummy se volvió no significativa, pero se comporta mejor nuestro modelo. Podemos seguir jugando incluso con esto. Si nosotros no queremos, por ejemplo, modelar acá arriba una constante, lo podemos hacer. Sin embargo, la dummy se empeora. Entonces dejamos la variable constante y la dummy del año 2008. Los arch y los garch los dejamos. Y aquí, ¿qué es la otra cosa que podemos hacer? Es modelar la media a través de los términos arch, a través de la desviación estándar. Entonces le damos a aceptar. Vamos a ver aquí que nos pone un nuevo parámetro que es justamente la desviación estándar de este modelo, en donde vemos que es significativa, la constante no es significativa, la variable dummy es significativa. Entonces podemos quitar la constante, a ver cómo cambia. Mejoró nuestro modelo significativamente. Los términos arch y garch son significativos, todos y cada uno de ellos. Entonces podemos quedarnos por el momento con este modelo. Y vamos a ver los diagnósticos de los residuales. Nuestro primer rezago sigue siendo significativo. El segundo ya es no significativo. Entonces hay un comportamiento mayormente significativo en cada uno de estos. Entonces hay que enriquecer mucho todavía el comportamiento de la ecuación de la media.
Vamos a ver ahora el comportamiento de la ecuación de la varianza. Vemos que ya son no significativos. Tenemos un buen comportamiento en la varianza. Estamos modelando bien la varianza. Vamos a ver el histograma. Vemos que no son normales, ya que los estamos viendo como distribución t-de-student. Y vamos a ver si necesitamos más términos arch a través de 6 rezagos. Podemos rechazar la hipótesis nula de que necesitamos más términos arch, según la prueba LM. No necesitamos de ellos. Entonces nos quedamos con esos términos arch y garch. Vamos a ver nuestra gráfica. Nuestra gráfica sigue comportándose de manera muy plana. ¿Por qué es esto? Porque estamos modelando bien la varianza, sin embargo no estamos modelando bien la media de esta serie de tiempo. En este modelado también podemos ver, por ejemplo, una opción que se llama gráficas Garch, en donde vamos a ver también la gráfica de la desviación estándar condicional. Esta es nuestra desviación estándar condicional. Vamos a compararla con otra gráfica que nos brinda eView, Garch Graph, la gráfica de la varianza. Entonces podemos observar tanto la varianza como la desviación estándar. Este es el comportamiento según nuestra ecuación que tenemos de Garch. También vamos a guardarla. Esta es la varianza de la ecuación 3. Y esta es la desviación estándar de la ecuación 3. La podemos cerrar. Ahora bien, en PROC vamos a calcular nuestros residuales. Vamos a calcularlos de manera estandarizada y decirle que son los residuales de la ecuación 3. Estos son nuestros residuales. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos graficarlo. Estos son nuestros residuales. Vemos que es prácticamente el comportamiento del retorno del índice. Y también podemos ver unas gráficas que son cuantil. ¿Qué vamos a ver? Aquí vamos a ver el comportamiento de estos errores conforme a otras distribuciones. Le ponemos opción. Vamos a verlo primero contra cómo se comportaría contra un comportamiento normal. Le damos OK y OK. Nuestra línea recta representa los cuantiles si fuera una distribución. Si estos errores se comportaran de manera normal, vemos que se desfasan en valores negativos al final de esta recta y en valores positivos, o sea, yendo hacia arriba, se siguen sobre esa misma recta. Entonces el desfase es más por valores negativos de estos errores en cuanto a una distribución normal. Vamos a darle freeze. Y ahora vamos a calcular otra gráfica, pero ahora con respecto a una distribución t-de-student. OK. Vamos a ver que se comporta un poco más apegado a la línea recta para los valores negativos. Sin embargo, en los valores positivos es donde justamente ahora los errores se ven desplazados. Vamos a ver el comportamiento. A la derecha tienen los t-de-student. Y a la izquierda tendrán los t-de-student y a la derecha los normales. Entonces tratamos de modelar un poco mejor estos errores a través de una t-de-student que a través de una normal. Esta es la forma en la que ustedes pueden verificar que están modelando bien sus errores. Estos son los residuales. Y por último vamos a hacer una
un pronóstico a través de una nueva muestra. Vamos a decirle a Avius que queremos un objeto llamado muestra para estimación que va desde 1990 hasta 2008 y que queremos otro objeto llamado muestra, pero esta vez va a ser para el pronóstico de 2009 a 2016. Entonces vamos a calcular nuevamente nuestra ecuación, que es la diferencia logarítmica del índice, una variable constante, la variable dummy en el año 2008. Ah, perdón, teníamos que poner esto, Garch. Aquí lo tenemos ya. Y la varianza, la diferencia logarítmica de las tasas de interés y un año, una variable dummy en el 2008. Entonces estábamos modelando a través de dos términos arch, dos términos garch. Y en la parte donde dice muestra, vamos a poner el nombre de nuestro objeto, que es muestra est. Damos a aceptar. Tenemos aquí nuestras estadísticas. Siguen siendo significativos los arch al 10%. Entonces vamos a ponerle el botón forecast. Aquí podemos decirle que nos haga un pronóstico de la variable NICE, del índice como tal, y no de la diferencia logarítmica. Vamos a ponerle un nombre a esto y también podemos ponerle un nombre a la ecuación Garch, es decir, a los términos de la varianza. Y aquí le vamos a decir que lo pronostique en la muestra, en el objeto muestra pronóstico. Vamos a hacerlo a través del método dinámico. Este es nuestro método dinámico. Vamos a darle un freeze para poder compararlo. Ahora vamos a hacerlo, vamos a estimarlo, pero ahora a través de aceptar, forecast, y ahora a través del método estático. Muestra pronóstico. Ok. Vamos a observar nuestros pronósticos. Vamos a ver que tenemos del lado derecho las estadísticas que normalmente se representan en los pronósticos. En cada uno de ellos vamos a ver que por ejemplo, para el término dinámico, que es el que tienen al lado derecho, los pronósticos son más planos, ya que están tomando justamente un pronóstico de la varianza, no como tal la varianza observada en el periodo pasado. Por eso sus intervalos de confianza se abren más conforme avanza el tiempo. Y para el pronóstico estático, ya que están tomando la varianza observada en el periodo pasado, sus intervalos de confianza son mayores, es decir, son más confiables. Estos son los pronósticos que se pueden hacer a través de los modelos Arch y Garch. Entonces, en resumen, hemos visto cómo podemos hacer modelos Arch y Garch. Los Garch, son modelos generalizados de los Arch. También vimos algunas pruebas diagnósticos sobre los errores para modelarlos de mejor manera, los gráficos en los que nos podemos basar para estas decisiones, así como los pronósticos en cada uno de ellos. Nosotros somos Multion Consulting, ofrecemos capacitaciones 100% prácticas sobre el manejo de nuestros principales productos. Cada temario está diseñado para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Ofrecemos capacitación en MATLAB, Stata, Minitab, Atlas TI. Si requieren mayor información de estos cursos, por favor escríbanos a cursos@multion.com. Pueden visitar nuestra página de internet para enterarse de las fechas en las que serán los próximos webinars, así como de nuevos eventos.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, en nuestro blog de usuarios en español, tanto de MATLAB como de Stata. Nos pueden seguir ahí. Muchas gracias por su participación en este webinar. Agradezco su presencia. Si tienen alguna duda o comentario, pueden llamarme. Mi teléfono aparece en pantalla o escribirme al mail a cruz@multion.com. Si tienen algún comentario sobre este webinar, por favor escríbanos a eventos@multion.com. Muchas gracias por su participación. Agradecemos el que hayan estado presentes. Los esperamos el próximo mes con un nuevo webinar. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde.